Continuando con la segunda parte de esta revisión, tenemos como un tema fundamental la fluorescencia y la fosforescencia. La fluorescencia es un fenómeno muy común en biología y en otros lugares. En concreto, la fluorescencia es la emisión de luz asociada con los electrones que se mueven desde un estado excitado hasta otro en estado fundamental. La fluorescencia y la fosforescencia suelen ser herramientas más útiles para determinar procesos biológicos que la absorbancia. Pueden ser considerablemente más sensibles que esta última, por lo que se pueden detectar concentraciones mucho más bajas. También suelen ser extremadamente sensibles al medio ambiente y, por lo tanto, son excelentes sondas del entorno local. Para comprender la fluorescencia y la fosforescencia es útil un diagrama como el que se representa en la figura, que está determinado en la parte izquierda de esta diapositiva. A este diagrama también se le llama diagrama de Jablonski. En este, particularmente, se muestran dos niveles de energía electrónica, cada uno con una variedad de niveles de energía vibratoria. Los niveles de energía vibratoria están mucho más esparcidos que los niveles de energía electrónica y se deben a las vibraciones de los átomos dentro de una molécula. Los diferentes modos de vibración tienen diferentes energías, por lo que existen múltiples niveles de energía cuantificados. Las propiedades de los niveles de energía vibracional se pueden calcular mediante técnicas de mecánica cuántica. Generalmente, los electrones se encuentran en su estado de energía electrónica fundamental a temperatura ambiente y las moléculas también se encuentran en su nivel de energía vibratoria más bajo. Pueden ser excitados por luz al siguiente nivel de energía electrónica, pero pueden estar en muchos niveles de energía vibratoria diferentes en el estado excitado. Después de esta excitación, la molécula regresará al nivel de energía vibratoria más bajo del segundo nivel de energía eléctrica muy rápidamente, en aproximadamente 10 elevado a menos 13 segundos o un poco menos. Esto generalmente ocurre mediante una transición sin radiación, es decir, mediante la producción de calor. Los electrones en el segundo nivel de energía pueden decaer al estado fundamental electrónico, nuevamente en varios niveles de energía vibratoria, como se puede ver en las líneas verdes de este diagrama. La emisión producida es fluorescencia. El decaimiento al estado electrónico fundamental también puede ocurrir sin la emisión de luz, es decir, produciendo calor. Otro tipo de emisión es la fosforescencia, que se comentará un poco más adelante en esta revisión. Bien, de este diagrama es importante considerar que siempre la luz emitida debe tener una longitud de onda más larga que la luz absorbida, porque el cambio de energía asociado con la emisión nunca puede ser mayor que el cambio de energía asociado con la absorción. Para generalizar este diagrama, diremos que es una simplificación considerable de la situación real de fosforescencia y fluorescencia en la que son posibles muchos estados electrónicos diferentes, de modo que deben tenerse en cuenta múltiples niveles de energía electrónica. Además, son posibles muchos modos vibratorios diferentes, por lo que generalmente están presentes múltiples niveles de energía vibratoria. Sin embargo, los principios enunciados son igualmente válidos para situaciones que sean un poco más complejas. En este mismo ámbito, se debe tener muy en claro que el número de fotones emitidos nunca puede exceder el número de fotones absorbidos. La eficiencia de la fluorescencia se caracteriza por el rendimiento cuántico, Q, que es la fracción de fotones absorbidos en fotones que se emiten finalmente. Esto está dado en esta ecuación. Q finalmente va a estar determinado o será una proporción del número de fotones emitidos partido por el número de fotones absorbidos. Continuando con la discusión del capítulo 10,
Hablaremos ahora del subítem de actividad de helicasa controlada por fluorescencia. No ahondaremos mucho en este subcapítulo, ya que el libro también hace más que nada una mención de esta técnica de espectroscopía. Bueno, partiremos recordando que parte del mecanismo de síntesis del DNA implica desenrollarse en sí mismo. REC-VCD es una proteína de Escherichia coli que funciona como una helicasa. También tiene actividad endo y exonucleasa, es decir, hidroliza el DNA. La actividad de helicasa requiere la hidrólisis de magnesio ATP para proporcionar energía de Gibbs necesaria para el proceso de desenrollado. El control de la absorbancia no es un ensayo útil para seguir el proceso de desarrollo del DNA debido a los pequeños cambios de la absorbancia que acompañan el desenrollo de la relación con la absorbancia total. Sin embargo, Roman y Kołowski desarrollaron un ensayo de fluorescencia que proporciona un ensayo continuo de la actividad de helicasa. Este ensayo utiliza una proteína que se une específicamente al DNA monocatenario. El proceso de unión estabiliza el DNA monocatenario. Afortunadamente, cuando CSB se une al DNA monocatenario, se apaga la fluorescencia debido al triptófano. Si se coloca esta enzima CSB en una mezcla de ensayo que contiene DNA bicatenario, REC-VCD y magnesio ATP, el CSB se unirá al DNA monocatenario a medida que se produzca. El resultado es una disminución en la fluorescencia del triptófano a medida que se forma más y más DNA monocatenario. Este cambio en la fluorescencia es un monitor directo de la velocidad de desenrollamiento del DNA porque la unión de SCB al DNA monocatenario es rápida en relación con la velocidad de la reacción de desenrollado. Se postula que el mecanismo de acción de la helicasa REC-CBD procede de la unión de la enzima al DNA y desenrolla muchos pares de bases antes que se disocie el DNA. Una importante pregunta que nos podríamos hacer y responder a través de este método es conocer cuánto DNA se desenrolla antes de que se disocie una helicasa. Quizás sería interesante discutir el por qué es importante la respuesta de esta pregunta durante la clase del día miércoles. En cuanto a la transferencia de energía por fluorescencia, tenemos que hasta ahora solo hemos considerado lo que sucede dentro de una sola molécula cuando se absorbe luz. Sin embargo, también es posible que una molécula en un estado electrónico excitado transfiera la energía por encima del estado fundamental a otra molécula. Este fenómeno se denomina transferencia de energía de Forster. Esto se puede entender fácilmente si se considera un esquema cinético simple. Si se considera el donante de energía D, la fluorescencia se puede escribir mediante la siguiente secuencia de eventos que aparecen en esta diapositiva en el recuadro de color verde, donde tenemos que vamos a tener una especie D que va a ser el donante y luego este donante, por alguna energía que se le emitió, va a haber absorbido la energía. Esta energía se va a descomponer en la misma especie más la energía que se le entregó adicional y luego vamos a tener la misma especie que va a estar excitada, pero va a tener ahora una pérdida de excitación, pero sin radiación. Bien, aparte, cada uno de estos procesos va a tener implicada una constante. Las constantes de velocidad de este esquema son todas las V que se representan, o K. V es la frecuencia de la luz y el asterisco designa el estado electrónico excitado. La vida útil de fluorescencia natural se define como tau0 va a ser igual a 1 partido por la constante F, que sería la ecuación 1. Esta vida útil no se puede medir experimentalmente, pero es un concepto teórico bien importante. La vida útil de la fluorescencia se mide excitando la molécula con pulsos cortos de luz y siguiendo la disminución de la fluorescencia. Según el diagrama explicado anteriormente, tendríamos que vamos a ver
el cambio de la concentración del donor va a terminar siendo igual a la concentración del donor partido por su vida útil, por la vida útil del mismo. Realizando algunos cambios algebraicos, tenemos que la vida útil determinada experimentalmente está dada por la ecuación número 3, la que implica la vida útil del donor, que va a ser 1 partido por las dos constantes que aparecen, F y R. La ecuación 2 puede ser fácilmente integrada con las condiciones de contorno tal que la concentración del donor de energía será igual al mismo donor en tiempo cero, y la concentración de este donor en un tiempo infinito también será cero, lo que suena bastante lógico. A tiempo cero tenemos concentración cero y a un tiempo infinito también esta concentración será cero, debido a que se debería ir perdiendo. Bien, esto nos entregaría como resultado una expresión similar a la de la ecuación número 4, en donde vamos a tener también una exponencial dentro de esta ecuación que va a estar multiplicando a la concentración del donor y al tiempo partido por la vida útil del mismo donor de energía. Por tanto, podríamos decir que un gráfico del logaritmo natural de la intensidad de fluorescencia frente al tiempo es una línea recta con pendiente de 1 menos la vida útil del donor. 1 menos 1 partido por la vida útil del donor, perdón. El rendimiento cuántico de esta secuencia de eventos es simplemente la fracción de moléculas que fluorescen después de la excitación, o escrito de otra forma como la vida útil del donor partido por la vida útil inicial que se tiene, la vida útil de fluorescencia, o la fluorescencia ya como tal. Si la frecuencia de la fluorescencia se superpone a la absorción de una segunda molécula, el aceptor A, que llamaremos ahora en este caso a una segunda molécula, entonces la parte de la energía de desexcitación puede transferirse directamente a esta especie A, que supondremos como una especie absorbente, que a su vez también puede emitir fluorescencia. Cabe señalar también que esta transferencia de energía puede ocurrir incluso si A no emite fluorescencia, ya que la especie A podría volver a su estado fundamental sin producir ningún tipo de luz o calor. El rendimiento cuántico de este donor inicial D en presencia de un aceptor A viene dado por la ecuación número 5, en la que está básicamente es una división o el producto de todas las constantes que están implicadas en este proceso. La eficiencia de la energía viene dada por la ecuación número 7, en donde finalmente tenemos que la energía será igual a 1 menos la fluorescencia emitida por acción de las especies donadoras y aceptoras partido por la fluorescencia de la especie D, o el tiempo de vida útil del mismo, donde TDA es la vida útil de la fluorescencia. En este caso, será determinada por la multiplicación, por la suma de todas las constantes multiplicado por la concentración del donor. Por lo tanto, la eficiencia de la transferencia de energía se puede medir bastante bien al sumar todas las constantes y multiplicarlas por la concentración del donor, como acabo de decir. Esta eficiencia depende en gran medida de la separación física del aceptor y el donante. Por lo tanto, se puede calcular la distancia entre A y D, o sea, el aceptor y el donor. La dependencia de la eficiencia de la distancia entre el aceptor, el donor y R que va a detonar la radiación, viene dada por que la energía va a ser igual a la división de la radiación en un tiempo 0 elevado a 6 partido por el mismo número más la radiación en algún tiempo también elevado a 6. En esta última ecuación, en la ecuación número 10, tenemos que J es una medida de la superposición espectral de la emisión de fluorescencia del donante con la absorción del aceptor. K
es una medida de las orientaciones relativas del donante y el aceptor, y n es un índice de refracción. La ecuación penúltima, o la ecuación 9, fue enunciada por primera vez por Foster, y de ahí el nombre de transferencia de energía de Foster. Como R0 se puede calcular fácilmente, R se puede determinar directamente a partir de las medidas de energía. Dado que la energía depende de la sexta potencia de la distancia, es una medida muy sensible, demasiado sensible. Los valores típicos de R0 son entre 3 a 6 nanómetros, por lo que las distancias en el rango de 1 a 10 nanómetros son fácilmente accesibles con este método. La medición de la transferencia de energía ha resultado muy útil para proporcionar información estructural sobre los sistemas biológicos, especialmente en los casos en que las estructuras moleculares no están bien conocidas. Continuando ya con el penúltimo capítulo o subcapítulo de la revisión del capítulo 10, tenemos la aplicación de transferencia de energía a sistemas biológicos. Bien, el uso de la transferencia de energía como regla molecular en sistemas macromoleculares fue probado elegantemente por Strayer y Hanglaut. Sintetizaron ellos una serie de polímeros de prolina con un donante fluorescente llamado Dansil en un extremo y en el otro un aceptor de energía naftil. Llámense extremos a los extremos N y C terminales de la proteína. Se seleccionó un polímero de poliprolina, por su estructura rígida, cuya longitud de onda se puede calcular fácilmente. El número de aminoácidos de prolina varió entre 1 y 12, y R, la longitud de onda o la variación de la radiación, varió aproximadamente desde 1,2 a 4,6 nanómetros. La eficiencia de transferencia de energía obedeció extremadamente bien a la ecuación número 9 de la diapositiva anterior, que es la que representaba la energía como las potencias décimas de la radiación. Como se muestra esto en la figura 10.13, donde el porcentaje de eficiencia de transferencia de energía en polímeros de prolina a varias longitudes de onda R con un donante de fluorescencia en un extremo del polímero y un aceptor de fluorescencia en el otro extremo se mantienen estrechamente relacionados, y los valores experimentales de radiación R coincidieron bien con los determinados a partir de los modelos moleculares. También demostraron que la dependencia de R0 o grado de superposición de la emisión del donante con la absorbancia del aceptor era cuantitativamente correcta. Con el establecimiento de esta metodología propuesta por Strayer y Hanglaut, se utilizaron o se realizaron mediciones en sistemas modelo de transferencia de energía en muchos sistemas biológicos. La parte más crítica era la aplicación en donde se marca una proteína o ácido nucleico con una sonda fluorescente en un sitio específico, esencialmente sin marcaje en sitios no específicos. Parece un poco contradictorio, pero era así. Esto es esencial si es que se quiere hacer una interpretación confiable de los datos. Como ejemplo específico, consideraremos en esta revisión los extensos estudios sobre el factor de acoplamiento de cloroplastos CF1. CF1 es la parte soluble de una enzima que es fundamental para la síntesis de ATP en los cloroplastos. En los organismos hay enzimas muy similares. En los animales, las enzimas se encuentran en las mitocondrias. Bien, estas enzimas se encuentran particularmente en las mitocondrias. La enzima CF1 es la enzima responsable de la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, una importante reacción biológica. La síntesis ocurre cuando se establece un gradiente de pH a través de la membrana y los protones se bombean a través de la membrana a medida que avanza la síntesis. El acoplamiento de un gradiente de protones y la síntesis de ATP se analiza en el capítulo número 3 explicado anteriormente por Daniel. Por supuesto, una enzima debe catalizar la reacción química en ambas direcciones. Por lo tanto, la porción soluble de la enzima cataliza la reacción inversa, es decir, la hidrólisis de ATP.
No puede catalizar la reacción sintética porque no se puede crear un gradiente de protones cuando la enzima no está en la membrana. CF1 es una proteína muy compleja y tiene 5 subunidades diferentes, lo que es estructuralmente realmente complejo. Se une a 3 moléculas de ATP o ADP y la molécula es intrínsecamente asimétrica. En una serie de experimentos se colocaron sondas fluorescentes en una variedad de posiciones de la molécula y se midieron las distancias entre las sondas. En total, se midieron más de 30 distancias, incluida la distancia de los sitios CF1 desde la superficie de la membrana. Estas medidas se utilizaron para construir un modelo de enzimas, uno de los primeros también, en donde este modelo se muestra en la figura 10.4, que es la figura que está a la derecha de la pantalla. En el momento que se realizó este trabajo, se desconocía la estructura de las enzimas y el modelo resumía solo algunas características importantes de la enzima, aunque a pesar de esto era capaz de incluir la distancia entre los sitios de unión y los nucleótidos y la naturaleza intrínseca asimétrica de la estructura. Una estructura asimétrica es fundamental para la coordinación en la reacción química y el bombeo de protones a través de la membrana. Algún tiempo después, la estructura de la enzima mitocondrial se determinó mediante cristalografía de rayos X. Las distancias determinadas por la transferencia de energía demostraron ser consistentes con la estructura cristalina. De hecho, la elucidación de las características estructurales mediante las mediciones de transferencia de energía es generalmente útil para estructuras complejas para las que aún no se ha podido determinar su estructura molecular. Recapitulando hasta el momento, ya hemos visto varias formas de estudiar el espectro electromagnético en diferentes complejos biológicos. Para ya finalizar esta discusión, veremos cómo se utiliza la fluorescencia para estudiar la interacción proteína-ligando en una catálisis enzimática. Para esto, consideraremos la enzima hidrofolato reductasa. La hidrofolato reductasa cataliza la reducción de hidrofolato por NADPH para dar tetrahidrofolato más NADP+. El tetrahidrofolato es esencial para la biosíntesis de purinas, así como otras moléculas biológicas importantes. Debido a su posición central en el metabolismo, se ha estudiado ampliamente. También es un importante target de medicamentos contra el cáncer como el metotrexato. Se conocen las estructuras de la enzima y los complejos enzima-sustrato o bien enzima-inhibidor, y se han llevado a cabo muchos estudios mecanicistas de la enzima al respecto. Para términos de esta discusión, solo consideraremos algunas facetas de la extensa literatura disponible para esta enzima. NADPH es fluorescente, es una especie fluorescente, con un máximo de absorción a aproximadamente de 340 nanómetros y un máximo de emisión a aproximadamente 450 nanómetros. Además, la enzima contiene triptófano, de modo que si la enzima se excita a 290 nanómetros, se observa fluorescencia con una intensidad máxima a 340 a 350 nanómetros. Si se agrega NADPH a la enzima, esta fluorescencia se apaga aproximadamente en un 65%, lo que indica que el entorno de triptófano se altera significativamente cuando NADPH se une. Además, debido a que NADPH tiene una absorbancia máxima de alrededor de 340 nanómetros, se produce una transferencia de energía significativa del triptófano excitado al NADPH unido. Esto da como resultado un nuevo máximo de emisión de 420 a 450 nanómetros. El grado de unión de NADPH a la dihidrofolato reductasa puede evaluarse cuantitativamente midiendo la extinción de la fluorescencia del triptófano. Esto también se puede hacer siguiendo la fluorescencia de 450 nanómetros. El análisis cuantitativo de los datos permite calcular la constante de disociación de equilibrio, que es 1,1 molar a pH neutro.
El transcurso de tiempo total de la reacción enzimática se puede controlar fácilmente siguiendo el camino de absorbancia a 340 nanómetros porque NADPH tiene un pic de absorción a esta longitud de onda, mientras el NADP+ no. Además, las etapas individuales del proceso catalítico se pueden caracterizar mediante estudios de flujo detenido que controlan las alteraciones en la fluorescencia del triptófano a medida que avanza la reacción. Una descripción detallada de estos experimentos está más allá del alcance de nuestra discusión. Sin embargo, es posible determinar qué sustrato se une primero a la enzima, las constantes de velocidad para los pasos de unión, las constantes de velocidad para los cambios conformacionales dentro del complejo enzima-sustrato y finalmente las constantes de velocidad para la transferencia de hidruro. Esto permitió el desarrollo de un mecanismo detallado para la reacción. Finalmente, y ya como un dato anexo, tenemos que otro uso exclusivo de la fluorescencia es la microscopía de fluorescencia. Con esta técnica, las moléculas individuales se marcan con etiquetas fluorescentes y se pueden observar con un microscopio óptico. Por supuesto, es una única molécula que se ve a la luz de la molécula. Este análogo al ver la luz de una estrella en lugar de la propia estrella. Es más que nada una comparación de lo que sería entre los dos procesos de ver la molécula, la luz de una molécula y la luz de una estrella. Bien, con esta técnica se puede estudiar las propiedades cinéticas y el equilibrio de moléculas individuales. Por ejemplo, la cinética de la unión de sustratos e inhibidores de dihidrofolato reductasa y la catálisis se ha investigado mediante microscopía de fluorescencia de molécula única. Finalmente, damos por terminado la revisión del capítulo 10 del libro Físico-Química para Ciencias Biológicas. Muchas gracias por su atención y esperamos vernos en clase y durante las próximas revisiones.